Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas. Hoy es martes 28 de julio y esto es Desde el Escondite con Sebastián Izquierdo, un programa que realizo vía audio que se difumina por distintos medios y usted tiene el derecho a difundirlo de la forma que estime conveniente, obviamente sin realizar cortes o ediciones que puedan efectivamente eh, sacar de contexto lo que voy a contar. Ahora vamos a hablar tengo un temita por hoy día que está interesante, algunas consideraciones geopolíticas respecto del tema de los F-16 que se habló, ahí estaba el MEO, el Renato Garín salió el otro día hablando, tanto en el canal de Cripto como en otro canal, hablando sobre el tema de que se gasta mucho en militar y, y a mí se me va haciendo que este discurso, ¿no es cierto?, está bien financiado. ¿Por qué? Porque, claro, están los intereses del Imperio Británico y del gobierno chino en, la, en tener parte, digamos, en la explotación de los recursos naturales de la Antártica cuando termine el Tratado Antártico que se caduca en el 2049, para lo que faltan efectivamente, como usted ya los contó, 29 años. Así que vamos a hablar un poco de eso. Pero entre medio estuvo el cambio de gabinete, pusieron a Desbordes en defensa, yo creo que deberían haberlo puesto claramente en, en lo que es el Ministerio de la Mujer, lo dije en Twitter, lo dije en varios lados, Desbordes pertenece claramente al Ministerio de la Mujer porque pantalones es lo que no tiene. Respecto a otras cosas, bueno, fortalece la posición de la UDI, pero ¿de qué UDI? De la UDI de Belolio, es decir, de la UDI que es como Evópoli en la UDI. O sea, se va el Evópoli oficial y entra el Evópoli solapado, el Evópoli que no es abiertamente Evópoli. No es un mal cambio de gabinete, pero todos sabemos que, claro, todo ese gabinete va a seguir respondiendo a los intereses globalistas y antichilenos del señor Piñera y cediendo a todo lo que la izquierda le ponga sobre la mesa. Así que vamos con el tema de problema geopolítico que quería tratar. Porque se estuvo hablando de que, oye, se gasta mucha plata en defensa en Chile. La verdad es que el presupuesto militar es menos dinero que el presupuesto de educación. Creo que menos de la mitad del presupuesto de educación. No es un gran gasto en defensa, creo que son como 2,5 puntos del PIB, que es como el promedio de lo que gastan los países, con excepción de los países de la OTAN que esperan que Estados Unidos haga todo el gasto. Se afirman, ¿no es cierto? Se apoyan en Estados Unidos. Eh, pero en general, por eso Alemania, por eso si Alemania puede gastar menos de un 1% en defensa es porque Estados Unidos defiende a Alemania. Si Suecia puede gastar menos de un 1% en gasto en defensa es porque Estados Unidos defiende a Suecia, pero Estados Unidos no defiende a Chile. Y los políticos chilenos cada vez más se han ido de izquierda a derecha, desde lo más izquierdista que pueda haber como Eduardo Artés hasta lo más derechista que puede existir como José Antonio Cast, todos han estado divorciándose, ¿no es cierto?, de la imagen de los Estados Unidos porque han apostado que el nuevo gran imperio va a ser China. Esa es la apuesta que está haciendo la política chilena, una apuesta errada desde mi punto de vista y nefasta para los chilenos, porque tenemos que, incluso si es que Estados Unidos estuviera condenado a perder frente a China la hegemonía mundial, de todas maneras Estados Unidos presenta una hegemonía mundial positiva, constructiva y del lado del bien, mientras que el imperio comunista chino representa el mal absoluto y por lo tanto obviamente deberíamos oponernos a él aunque estuviese destinado a obtener la hegemonía mundial. Ese es un punto. Entonces, eh, la pregunta es, ¿para qué estamos mandando a arreglar los F-16? Que podría, o sea, se entiende, hay una inversión ahí, se compraron unos F-16 y ahora hay que mandarlos a arreglar para que esos tengan mayor vida útil, etcétera. Pero en el caso de que tuviéramos un conflicto bélico, en caso de que participásemos en un conflicto bélico internacional, no participaríamos del lado de los Estados Unidos, sino del bando contrario, del bando chino, porque nuestros políticos han hipotecado la nación a China. Entonces, Estados Unidos no nos va a vender la munición, ni el combustible, ni todos los repuestos que necesitan los F-16. Así que, bueno, si vamos a apostar por China, deberíamos ya empezar a cambiar todo el material bélico que tenemos por material chino. O volver a apostar por Estados Unidos, que es lo sensato, digamos.
Ahora vamos a hablar del Tratado Antártico, porque volvió a resaltar la polémica que siempre va y vuelve entre el territorio que reclaman tanto Chile como Inglaterra y Argentina en la Antártica. Lo que nosotros conocemos como la Antártica chilena también es argentina y también es inglesa. El reclamo de los tres es válido. Inglaterra, de hecho, peleó una guerra con Argentina por las Islas Falkland o Malvinas. Precisamente en gran parte de eso era para poder mantener su reclamo legítimo sobre la Antártica. Luego, la discusión es árida y hay muchos que van a decir que el reclamo chileno está mejor sustentado y no voy a negar que eso pueda ser cierto. El punto es que el Tratado Antártico de 1959, del 1 de diciembre de 1959, que caduca ahora en 2049, nos dice que no podemos disputar eso, sino que esas reclamaciones territoriales se mantienen vigentes, sin embargo no pueden disputarse ni bélica ni de otra forma hasta que termine el tratado. O sea, no podemos discutir con Argentina el tema, podemos discutirlo, pero estamos violando el tratado antártico, ¿no es cierto? El tratado antártico lo que hace es que la Antártica se convierte en un lugar destinado a la paz y la ciencia. Esa es básicamente la intención del tratado antártico. Y en ese lugar, por lo tanto, no se pueden llevar a cabo maniobras bélicas, pruebas de bombas nucleares, ni tampoco extracción de recursos naturales. Y ahí está el gran queso. ¿Por qué? Porque se especula y especula gente que tiene el peso económico para especularlo, porque esas extracciones que quieren realizar cuestan muchísimo dinero y el que está dispuesto a poner esa inversión es porque tiene que estar más o menos seguro de su especulación de que ahí existirían gas natural, petróleo, níquel, oro, plata, etcétera, miles de recursos, miles y miles y miles y miles de recursos naturales no explotados que podrían, ¿no es cierto?, servir al país que sea dueño de ese recurso. Por lo tanto, sin importar que Estados Unidos y China no tienen reclamos sobre el pedazo de la Antártica que estamos reclamando Argentina, Chile y el Reino Unido, ellos sí tienen interés. ¿Por qué? Porque les interesa poder poner sus empresas o, en su defecto, poder tener un proveedor preferente de esos recursos en esa área. Por lo tanto, la pelea grande, digamos, está entre Estados Unidos y China, para variar. Debemos descartar a Argentina como posible aliado de Chile, porque Argentina ya es una colonia china. La deuda argentina es tenida por los chinos, y a diferencia de que los chinos tienen la deuda a Estados Unidos, los Estados Unidos pueden ponerle la pata encima a los chinos y decirles no te pago, porque tienen el ejército más grande y poderoso del mundo por lejos. Aunque Johannes crea que Rusia tiene un ejército más poderoso que Estados Unidos, Johannes se equivoca, lo siento, se lo mando a decir, te equivocaste. No es cierto. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo, pero por lejos. Estados Unidos derrota a las siguientes 100 naciones sin problema, sin ningún problema. Bien, y ese poderío militar que tiene Estados Unidos lo hace poder pedirle prestar plata a los chinos y no depender efectivamente de ellos. Mientras que cuando Argentina se endeuda con China, China lo que hace es poner bases militares que ya existen, ¿no es cierto?, en Argentina. Por lo tanto, tenemos que entender que Argentina juega al bando chino. Y Chile parece querer jugar al mando chino. Y de ahí vienen también todas estas peticiones de cierto sector político de más deuda, más endeudamiento, más déficit fiscal, que significa más dependencia de China, que son los que efectivamente van a terminar comprando esa deuda que vamos a terminar emitiendo. Por eso yo siempre he pedido que para que Chile sea un país soberano pueda elegir bando en un conflicto, pueda participar de su propia democracia y poner sus propias leyes, tiene que no tener déficit fiscal cero. Nosotros tenemos que prestarle plata a otros países y así poder controlar nosotros otros países, no pedir prestada plata para que nos controlen a nosotros. Es una cosa que para mí es evidente. Luego está el tema, claro, el tema del armamento. Chile depende de Estados Unidos en tema de armamento, por lo tanto, en caso de entrar en un conflicto bélico, Chile necesitaría apoyo de Estados Unidos. En lo concreto, hay dos bandos en este mundo: el bando anglosajón, capitalista, y el bando chino, comunista. Esos son los dos bandos que hay en el mundo. A mí me gustaría, yo sueño, es un delirio, ¿ah?, de un bando hispano unificado, ¿no es cierto?, donde Argentina, Chile, Colombia, México, España, etcétera, pudiésemos, incluido una Venezuela libre, pudiésemos formar un bando hispano en el panorama geopolítico que nos permita, ¿no es cierto?, tener cierto peso y no estar siendo peones de los conflictos entre los chinos y los anglosajones, en este caso entre los chinos y los rusos, en el caso de la guerra, de la anterior Guerra Fría, porque ahora nos encontramos en una nueva Guerra Fría. Eh, El conflicto de Hong Kong y el conflicto de Taiwán afectan directamente a esta situación, porque lo que vemos es que claramente los anglosajones y los chinos
están a puertas de un enfrentamiento. Las peleitas, las escaramuzas que se han dado en la frontera entre India y China también nos muestran un conflicto entre el mundo anglosajón y el mundo chino, dado que la India, a pesar de no ser gente ni muy rubia ni muy sajona, digamos, son personas que pertenecen de alguna manera al eje de influencia, a la esfera de influencia del mundo anglosajón. ¿Y qué es lo que han hecho los anglosajones aquí en el sur, en el cono sur, para acertar su poder sobre lo que es la, la Antártica? Primero, el tema, la Antártida, perdón. El primero, el tema de las Islas Falkland, ¿no es cierto? La recuperación de las Falkland. Y segundo, la intensificación de la lucha de la causa mapuche que fue un invento británico desde el principio. ¿No es cierto? El pueblo araucano y los distintos pueblos indígenas chilenos a mediados de los años 50 y 60 se estaban integrando completamente a la sociedad chilena y occidentalizando a pasos agigantados. Durante el régimen de, de nuestro querido general Augusto Pinochet, la integración de los tribus indígenas fue increíble y fue de la más próspera en la historia de este país, pero a principios de los años 90 comienza a haber un nuevo conflicto eh, entre los indígenas, que ahora se hacen llamar mapuche, nombre genérico para referirse a todos los pueblos existentes, entre todos los pueblos que habitaban entre la zona central y la zona sur, digamos, todo lo que estaría entre el río Loa, más o menos, y Puerto Montt, los picunches, los pehuenches, todo. Reivindicando un territorio que se sacaron del culo que se llama el Gualmapu. Y esto todo pagado y auspiciado por la corona británica. Pero ¿qué le importa a la corona británica a los mapuches? Claramente la reina Isabel de Inglaterra no está preocupada de los indígenas de Chile y Argentina, a los cuales financia profusamente y mantiene sus oficinas y todo lo demás en Londres y en otras, en Cambridge y en otras ciudades de Inglaterra, donde tienen sus oficinas y donde recaudan sus fondos, etcétera, muy apoyados, ¿no es cierto?, por otras instituciones nefastas que conocemos como los Amnistía Internacional, etcétera. Lo que le importa es la desestabilización y la destrucción del poder político de los países Chile y Argentina, la balcanización de esas naciones, ojalá lograr unas guerras civiles, etcétera, de tal manera, ¿no es cierto?, de que su reclamo sobre la Antártica quede más firme que el de Chile y Argentina y así el 2049 poder extraer ellos esos recursos. ¿Hay salida para Chile en esto? No lo sé. Yo creo que deberíamos, dado que no existe un bando hispano unificado, deberíamos volver a reafirmar nuestros lazos con los Estados Unidos, esa es mi postura, reafirmar nuestros lazos con los Estados Unidos, eh, y no caer en déficit, mantener un ejército que a los ingleses al menos los haga pensárselo dos veces, y buscar tratar de influir en la política argentina de tal manera de que ellos también dejen de ser una colonia china, que es algo que nos están tratando de llevar nuestros políticos acá en Chile. Bien, porque finalmente lo que se juega en el 2049 es de suma importancia y va a definir el panorama mundial hacia el futuro. Y al 2049 faltan 30 años. Yo probablemente lo más probable es que esté vivo y la mayoría de ustedes que me están escuchando, si es que son jóvenes, van a estar vivos. Y los que no van a estar vivos, van a estar vivos sus hijos o sus nietos. Y por lo tanto, el 2049 tenemos la opción de que Chile sea una potencia de recursos naturales o un país balcanizado por guerras internas. Y lo están logrando balcanizarnos y llenarnos de guerras internas como el mal llamado estallido social. Esta gente que participa de todas estas revueltas no tiene en su horizonte, digamos, informativo, las cosas que van a pasar en los próximos 29, 30, 40 años. No lo saben, no tienen idea. Por lo tanto, están ahí peleando por pequeñeces y tonterías cuando el país debería estar unido para hacer frente, ¿no es cierto?, al imperio británico que busca dividirlo y enfrentarlo y y al imperio chino que busca colonizarlo. Eso ha sido un reporte respecto del tema de los F-16. ¿Arreglamos los F-16 o no? Depende. ¿Vamos a seguir siendo aliados de Estados Unidos o vamos a ser aliados de China? Es una buena pregunta. Esa es una pregunta bastante más trascendente de las que han venido respondiendo nuestros políticos y de lo que ha venido manifestando la gente en la calle en los últimos años. Esto ha sido desde el escondite.
el 28 de julio, martes 28 de julio de 2020. Soy Sebastián Izquierdo y recuerde que puede compartir este audio con todos sus amigos, conocidos, etcétera. Puede subirlo a cualquiera de sus redes sociales. Este audio es libre para que usted lo ponga en su canal de YouTube, lo convierta en un video, lo suba a Facebook, lo esparza por su WhatsApp, lo suba a su Twitter, lo suba a su Instagram convertido en un video, etcétera. Es totalmente libre para usted. Le mando un cariño, un abrazo para todos los patriotas. Sigamos resistiendo. Tenemos que ganar el futuro. El futuro que nos espera es bastante intenso en conflicto y tenemos que ganar todos esos conflictos por Chile. Chao, chao.